Un cordial saludo a todos ustedes. Mi nombre es Maridafne Burgoa Luna, docente universitaria de pre y posgrado, autora del libro Estudio de la Normativa Notarial Plurinacional de Bolivia. Esta vez tenemos para esta teleclase el tema de estructura y marco legal del servicio notarial plurinacional. Naturalmente, en todo este curso veremos a lo largo de 4 entregas el siguiente contenido. En el primero, revisaremos los principios constitucionales y principios notariales contenidos en la Ley 483 del Notariado Plurinacional. En la segunda entrega, tendremos el análisis del servicio notarial dentro de la estructura de esta nuestra Ley Notarial 483, que ha sido parcialmente modificada por la Ley 915 y además su decreto reglamentario, el Decreto Supremo 2189. Para la tercera entrega, revisaremos la organización del notariado plurinacional, esto a través de la reforma de la Ley 915 a la que ya hicimos referencia, en la estructura del Consejo del Notariado Plurinacional, la dirección del notariado, las direcciones departamentales, las notarías de fe pública, las notarías de gobierno y las oficinas consulares. Finalmente, para concluir este curso de estructura y marco legal del servicio notarial plurinacional, revisaremos en la cuarta parte el notario de gobierno, el servicio notarial ejercido en la oficina consular y el servicio notarial ejercido en el ámbito indígena originario campesino. Arranquemos entonces con la presentación de nuestra primera entrega denominada Principios Constitucionales y Principios Notariales previstos en la Ley 483 del Notariado Plurinacional. Revisando los principios constitucionales y los principios notariales previstos en la Ley 483, debemos afirmar que la labor del notariado plurinacional de Bolivia debe cumplir una función notarial cercana a la población, de acceso directo para esta, traducido en una función legitimadora o asesora, es decir, una labor destinada a dar contenido jurídico a los actos, hechos y negocios jurídicos de los ciudadanos aplicando la normativa positiva boliviana. De la misma manera, su labor configura una función de representación de los derechos civiles cuando existe acuerdo de voluntades, es decir, la vía preventiva, a fin de evitar procesos judiciales y controversias posteriores, ya que la función notarial es eminentemente de paz y anticontenciosa, pues implica la exteriorización de la actividad y el ejercicio de los derechos privados de los civiles. Cuando la Comisión Continental de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino aprobó la declaración de apoyo a la Ley del Notariado Plurinacional de Bolivia, valoró positivamente su contenido y alcances al considerarla una norma que moderniza y profesionaliza la función del notariado en nuestro país, que hasta la promulgación venía debatiéndose en el pasado aplicando una ley del año de 1858, sujeta administrativa y disciplinariamente al desaparecido Consejo de la Judicatura, al considerarse un mero órgano de apoyo del Poder Judicial hasta entonces. El documento de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino señala en sus partes más sobresalientes que, previo su estudio, análisis y discusión, la Comisión de Asuntos Americanos reitera la valoración positiva de la Ley del Notariado Plurinacional número 483 de Bolivia, a la que considera como una ley moderna, con un sentido social igualitario, que coincide con los principios de la Unión del Notariado Plurinacional, esto con la Unión Internacional del Notariado, y de la novísima Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Resaltan además que la norma establece sólidos cimientos para garantizar al pueblo boliviano un notariado profesional, eficiente, pulcro y transparente. De esta manera, esta nuestra ley del notariado plurinacional y su reglamento otorgan al notario una importante independencia en sus funciones, pues aclara en su artículo 11 que el notario como profesional de derecho ejerce el servicio notarial de manera privada, es decir, sin injerencias de ningún tipo.
El notario en su oficina privada asesora a las partes que a él acuden, redacta el documento, siempre manteniendo la neutralidad en sus actos como un ministro de paz al hallarse investido de la presunción de verdad. Confiere la fe pública a nombre del Estado y finalmente custodia en el tiempo los archivos encargados a su cargo. Claro que la ley especifica a su vez que el servicio notarial es de orden público como potestad del Estado. Así lo encontramos señalado en el artículo 28 de la ley. Por lo tanto, es un servicio público único, independiente, continuo, autenticador, extrajudicial y delegado por el Estado a este profesional que como funcionario intervendrá en los actos de los particulares para otorgar carácter público a documentos privados y los autoriza con este fin con su firma. De ahí que de manera puntual el artículo 2 del reglamento de la ley del notariado se refiere al cumplimiento obligatorio de la ley del notariado en el ejercicio del servicio notarial, entendido este como la potestad del Estado de conferir la fe pública, otorgando autenticidad y legalidad a los instrumentos en los que se consignen hechos, actos y negocios jurídicos u otro acto extrajudicial, quedando asimismo el notario facultado para intervenir además en la vía voluntaria notarial. Finalmente, recordar que el sistema del notariado latino se caracteriza principalmente porque quien lo ejerce es un profesional del derecho con grado universitario, a diferencia del sistema anglosajón, por ejemplo, o del common law, y además este profesional se halla colegiado. En nuestra ley del notariado, este requisito está especificado en el inciso A y en el inciso C del artículo 12. Artículo que estipula que el postulante a notario debe ser un abogado con 6 años de ejercicio profesional y además con formación complementaria en derecho notarial, quien deberá rendir satisfactoriamente un concurso de méritos en el cual se tomará en cuenta la experiencia, formación profesional, experiencia docente y el desempeño idóneo del servicio notarial, además de la producción intelectual, cual prevé el artículo 21 de su reglamento, reconociendo su derecho a la colegiatura, y en el inciso D del artículo 17, esto siempre con fines académicos, sociales y culturales. En este sistema notarial, revisando los principios constitucionales y los principios notariales previstos en nuestra ley del notariado, la responsabilidad es de carácter personal. De ahí que la ley del notariado ha diseñado a partir del artículo 97 para adelante un régimen disciplinario aplicable exclusivamente a los notarios de fe pública dentro del territorio nacional. Además, cabe señalar que el ejercicio del notariado en este sistema es incompatible con otros cargos públicos, por lo que siempre, siguiendo el concepto de que este sistema notarial latino es el que impera en nuestra legislación, la ley del notariado señala en el artículo 13 como incompatibilidad del ejercicio notarial ejercer la profesión libre de la abogacía o cualquier otro cargo público u ocupación privada, claro, con excepción de la docencia universitaria, siempre y cuando no exista incompatibilidad en la carga horaria. Obviamente que se entiende que el notario en el sistema del notariado latino y en nuestro país en particular desempeña una función pública, pero no depende directamente de autoridad administrativa alguna, aunque algunas de sus actuaciones son las de un funcionario público. La relación emergente con la dirección del notariado plurinacional a través de sus direcciones departamentales, por ejemplo, no es de dependencia funcional, sino de un carácter administrativo y disciplinario para la aplicación de la ley del notariado para el funcionamiento del servicio notarial, que es lo que hoy nos ocupa. Continuando con el análisis ya referido del sistema latino, el ejercicio del servicio notarial puede ser cerrado, limitado o numerario, o en su defecto ilimitado y de libre ejercicio dependiendo de cada legislación. Si se da en el caso de Bolivia, este tiene limitaciones territoriales y de número, ya que las notarías son todas de una misma clase.
a diferencia de lo establecido en el pasado, pues en la ley del notario del año de 1858, en su artículo 7, se categorizaban las notarías como de primera, segunda y tercera clase según el lugar de residencia y ejercicio, ya sea en ciudades de capital, provincia o secciones de provincia respectivamente. Hoy, la nueva ley del notariado dispone que, sin ejercer distinción de clase, en determinado ámbito territorial que le asigne la dirección del notariado plurinacional a tiempo de su nombramiento, esta potestad es de la autoridad de señalar la cantidad o número de notarías dentro del territorio nacional. Esto de acuerdo al artículo 7 de la ley y el artículo 16 del reglamento de la ley del notariado. Otra de las características más sobresalientes del nuevo sistema notariado latino aplicado en nuestro país es la existencia del protocolo notarial, que a concepto del maestro Pedro Ávila Álvarez es aquella colección ordenada cronológicamente de instrumentos públicos o de alguna clase de ellos autorizados en cierto tiempo en los que se asientan todas las escrituras que autoriza el notario, ya que el notario en el sistema latino, reitero, le da autenticidad a los hechos y actos ocurridos en su presencia por poseer la fe pública a nombre del Estado, presentando de esta manera una gran diferencia y característica del sistema del notariado latino. Con carácter comparativo respecto a la redacción de documentos o a lo que se refiere a la autoría de estos documentos, debemos señalar, por ejemplo, que el sistema anglosajón valida los documentos redactados por el asesor legal, por el attorney at law o por un escribano de notaría, a diferencia del sistema latino del notariado que se aplica en nuestro país, en donde el notario es el autor de su propio documento. En caso de que se le proporcione una minuta, el notario las puede revisar y si no está de acuerdo también las podrá rechazar. En cuanto a la documentación de los contratos, en el sistema anglosajón no existe el documento notarial como tal, a diferencia de nuestro sistema del notariado latino, en donde se distinguen los documentos públicos y privados en la colección protocolar y extraprotocolar. Esta figura se vincula directamente con el control de validez del contrato, ya que en el sistema latino el documento notarial constituye prueba plena documental, frente a la visión diametralmente distinta del sistema anglosajón con el que estamos haciendo las comparaciones. En el sistema anglosajón se reconoce mayor valor a la prueba testifical, a la palabra de los testigos, por lo que en el sistema del notariado latino el valor probatorio del documento notarial tiene igual valor comparativo a la prueba testifical que se sustancia en el sistema anglosajón. Revisemos ahora los principios constitucionales y si estos son constitucionales o notariales que están previstos en la Ley 483. Para eso debemos dar una revisión y lectura a la Ley del Notariado en su título primero, señalado Disposiciones Generales, capítulo primero, Objeto, Principios y Definiciones, que en el artículo 2 a la letra señala principios y fines. Los principios que rigen la presente ley del notariado son interculturalidad. El servicio notarial se sustenta en el reconocimiento, la expresión y la convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución Política del Estado, conformando una sociedad basada en el respeto y la igualdad entre todos para vivir bien. 2. Servicio a la sociedad. El desempeño del servicio notarial se realiza en el marco de la atención a la población con calidad y calidez, además de respetar y preservar el interés colectivo. 3. Otro de los principios referidos en el artículo 2. Integridad, por el que se asume y promueven los principios ético-morales de la sociedad plural e intercultural boliviana. El amaquella, amayuya, amasúa. No seas flojo, no seas mentiroso, no seas ladrón.
el Sumacamaña, el vivir bien, Ñandereco, vida armoniosa, Tecocavi, vida buena, y Vimarey, tierra sin mal, el camino a la vida noble. El cuarto principio, el de neutralidad. El asesoramiento y la actividad notarial tiene como finalidad mantener la igualdad de los y las interesados, por lo que la intervención del notariado es neutral, evitando todo género de discriminación. Quinto principio, legalidad, por el que las actuaciones del notariado plurinacional están sometidas plenamente a la Constitución Política del Estado y a la ley. Se presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario. Sexto principio, rogación. La actuación del notario se activa siempre a partir de la solicitud de los interesados. Séptimo principio, previsto en el artículo 2 de la Ley del Notariado, referido a sus principios y fines. La inmediación es el contacto directo e inmediato entre los interesados con el notario y el documento o acto jurídico. Y finalmente, el octavo principio, referido a la cultura de paz. El servicio notarial contribuye a la cultura de paz mediante el acuerdo sobre la modificación y extinción de relaciones jurídicas sin intervención jurisdiccional. También en nuestro segundo artículo de la Ley del Notariado encontramos los fines señalados en la Ley 483. Los fines de la Ley del Notariado son garantizar la seguridad de actos, contratos y negocios jurídicos, garantizar la armonía social para el vivir bien, garantizar la implementación tecnológica para un servicio integral y garantizar la responsabilidad sobre los servicios del notario de fe pública. En el artículo 3 de nuestra ley encontramos definiciones que son muy importantes para comprender la implementación del servicio notarial y sus principios, sobre todo cuando vemos la actuación del notario de fe pública. Estas definiciones parten de la primera, que es la de asesoramiento o dirección. Corresponde al notario de fe pública asesorar excepcionalmente a quienes demanden sus servicios y orientarles sobre los medios jurídicos para el alcance de fines lícitos, sin realizar cobros adicionales por la orientación brindada. Otra de las definiciones que encontramos en nuestra ley es la de reserva del servicio notarial, referida a la confidencialidad del notario sobre el contenido y requisitos del documento y los actos en los que ha de intervenir. Otra de las definiciones se refiere a la eficacia del instrumento público. El instrumento público alcanza eficacia jurídica desde el ingreso al tráfico jurídico con la autorización del hecho, acto o negocio jurídico. También define nuestra ley en su artículo 3 el principio de la escritura o matricidad, referido a la materialización escrita de los actos y hechos que sean de conocimiento del notario con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Otra de las definiciones es la referida a la matricidad. Es el reflejo documental del acuerdo visado por la fe pública mediante el registro de una matriz físicamente instrumentada y confeccionada por un folio en el que se redacta el acto jurídico decidido por los interesados o los requirentes. Recordar que la matriz es única y solamente se reproduce a través de la copia del testimonio. Otra de las definiciones previstas en la Ley 483 en su tercer artículo es la referida a la conservación del protocolo. Es el archivo y custodia documental del protocolo notarial, básicamente bajo exclusiva responsabilidad del notario. Otra definición es la de notoriedad. Surge del juicio que realiza el notario para decidir y dar constancia en un instrumento público sobre los hechos o actos y comprende el juicio sobre la identidad y capacidad de los interesados, los documentos que les son suministrados o declaraciones que les son prestadas por los interesados, los testigos u otros intervinientes.
La autoría y redacción se refiere a que el notario es el autor material y el redactor de los documentos que la ley determine. Los invito a que vayamos disgregando en orden de aparición si se tratan de principios del derecho notarial o si se tratan de principios constitucionales, los que acabamos de revisar en la ley del notariado. Cuando hablamos de interculturalidad, se trata de un principio constitucional, consagrado en el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, que señala que el Estado declara para sus fines y funciones el de garantizar el bien, el desarrollo, la seguridad, la protección e igualdad y la dignidad de las personas, naciones, pueblos, comunidades y fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. Empero de ello, el concepto de interculturalidad tiene por objetivo principal el vivir bien. Y la convivencia de la diversidad es el crisol de las nacionalidades en cuanto a culturas, instituciones, normas y lenguas, lo que implica, a su vez, un significado más estructurado de los fines de aplicación de la norma notarial, el pluralismo jurídico. Por supuesto que la expresión plurinacional no solamente es simbólica, sino que organiza sobre su cimiento a toda la institucionalidad del país. Incluye, obviamente, el servicio notarial implicado como determinada visión de país que cambia y sustituye la institucionalidad republicana como la conocíamos hasta el año 2009. Desencadena la implementación de este pluralismo jurídico traducido en la convivencia de dos sistemas jurídicos en un mismo Estado: el de la justicia ordinaria y el de la justicia indígena originaria campesina, que llega a la dimensión notarial, que es la que nos interesa, a través del artículo 34 y siguientes de la Ley del Notariado Plurinacional, que estipula un régimen especial para el servicio notarial en el ámbito indígena originario campesino, por el cual es deber del notario, en todo caso, conocer normas, procedimientos propios practicados consuetudinariamente por los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos, pues el ejercicio de estos sistemas políticos, jurídicos y económicos, acorde a su propia cosmovisión, son derechos consagrados y garantizados en el artículo 30 de nuestra Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de servicio a la sociedad, la atención a la población con calidad y calidez implica para el notario aplicar estrictamente la norma positiva, toda la legislación nacional, pues en su calidad de asesor brindará guía a las partes que a él acuden, en donde la calidad significa conocimiento especializado de esta rama del derecho. Y calidez equivale a respeto de la cosmovisión de cada ciudadano que acude a la notaría para perfeccionar determinados actos, hechos o negocios jurídicos de carácter ya sean patrimonial o personal. La calidez en la atención en la oficina notarial se refiere a que la oficina, debe ser establecida, por ejemplo, en un lugar accesible en el ámbito territorial designado, contando además con los equipos técnicos adecuados para implementar las herramientas informáticas del notariado plurinacional, como lo establece el artículo 40 del reglamento de la Ley del Notariado. De la misma manera, debemos tomar en cuenta que la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 223, prevé, en concordancia con convenios internacionales y la propia Constitución, el respeto a este principio de accesibilidad, por el que los servicios que goza la sociedad, entre ellos el despacho notarial, pueden también acomodarse para ser accedidos por la persona con discapacidad, sin restricción alguna, sean estas arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales o comunicacionales. Cuando hablamos de integridad, se trata también de un principio constitucional, declarado en el artículo 8 del texto de la Constitución Política del Estado.
nos referimos a la integridad de carácter ético y moral de la sociedad plural a la que ya nos hemos referido. La labor del servidor público, particularmente del notario de fe pública, como operador del servicio notarial, debe apuntar sus actos al nuevo paradigma del vivir bien, desde su propia conducta hasta la aplicación de la justicia preventiva, al evitar futuras controversias entre las partes que a él acuden, realizando correcta y profesionalmente su labor. Cuando hablamos de integridad, aplicando siempre este principio, el de integridad, en la labor notarial, desde el mismísimo mandato constitucional en su artículo 8, el notario negará su participación ante los documentos y actos que contengan algún elemento contrario a la ley, en ejercicio de la función de control de legalidad y además en el ejercicio de la función de cumplir celosamente los requisitos exigibles al efecto, como por ejemplo, en la autorización de viajes a menores de edad al exterior, conferida por ambos padres, que hoy conceden los despachos notariales como trámite en la vía voluntaria notarial y que ha dejado ya de ser un trámite meramente judicial. Cuando hablamos de integridad, debo hacer referencia sobre este tema tan álgido nuevamente a la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino, que en el documento de recomendaciones y conclusiones de un encuentro internacional realizado en Canadá, hablan sobre el tema de lavado de dinero y la función notarial. Sobre este aspecto, la Comisión de Asuntos Americanos declara: se hace necesario una homogeneidad de legislaciones, especialmente relativas al sector notarial, determinando específicamente la categoría de documentos considerados como de riesgo, compraventas inmobiliarias, sociedades comerciales de determinado valor mínimo, e imponiendo claramente a los notarios un comportamiento de abstención e información que evite la generalización no deseada por el altamente sensible mercado de intervenciones de contenido económico en el que habitualmente interviene el notario, evitando así todo tipo de intervención subjetiva o personal. La redacción del artículo 11 nos lleva a revisar otro de estos principios, el principio de neutralidad. Señala que el notario cumple el servicio notarial asesorando excepcionalmente en el marco de sus funciones. Al mismo tiempo, el artículo 18, en su inciso H de la ley, estipula como deber del notario asesorar a las personas naturales o jurídicas que requieran sus servicios. En el estudio comparativo de ambos artículos no deja de incomodar la palabra excepcionalmente, cuando en la práctica notarial debiera ser más bien una actividad permanente, no excepcional, no extraordinaria, la de asesorar y orientar a las partes que acuden al despacho notarial. El notario, como redactor, es el autor material del documento notarial. Debe calificar jurídicamente el documento, las intenciones, la finalidad de los interesados que ponen a su consideración y adecuarlo a la figura legal correspondiente, porque sólo así ha de imprimirle el sello de seguridad, veracidad a los hechos y contratos que conoce en el ejercicio de sus funciones. El principio de legalidad. Se trata de un importante principio del derecho notarial, referido a la clásica clasificación de los principios del notariado, que veremos con detalle, a la actuación del notariado. De más está resaltar que el notario debe negarse a actuar en casos ilegales. Antes, el notario más bien califica la legalidad del acto jurídico, así como hechos, actos y otras circunstancias, además de calificar la capacidad legal y la identidad de los sujetos que a él acuden. Otro de los principios más importantes es el de rogación, otro principio del derecho notarial, conocido en el texto de muchos tratadistas como el principio de petición o principio de solicitud. Este principio notarial refiere a que el notario no puede actuar de oficio, a voluntad personal,
que vaya y se ofrezca a un acto que se le aparezca. No. El notario solamente puede actuar cuando una de las partes interesadas lo solicite o lo requiera. De ahí el denominativo de rogación, petición. Deberán solicitar sus servicios profesionales en calidad de fedatario público. Por lo tanto, en aplicación de este principio, el notario será peticionado necesariamente por la parte interesada o uno de los representantes, sea de una persona natural o jurídica, según se dé el caso. Cuando hablamos del principio de inmediación, otro de los principios del derecho notarial, objetivizada en la fórmula que utilizan los notarios, ante mí, que ha de requerir la inexorable presencia física del notario. En otras palabras, es la comparecencia del instrumento, por sí o por representación de las partes interesadas en él, y la exhibición en relación a las cosas que motivan el otorgamiento y sobre la que ha de fundarse el principio de la fe pública o autenticidad. La función del notario es de vista y de oído, es decir, testimoniar hechos en forma documental o de su presencia. Otro de los principios consagrados dentro de la ley del notariado es el de cultura de paz. Este además es un principio constitucional, entendido como el respeto a una serie de valores socioculturales que hacen la convivencia pacífica de todo nivel. El servicio notarial contribuye a la cultura de paz mediante el acuerdo de voluntades. De esta manera hemos revisado los principios constitucionales y principios notariales previstos en la Ley 483 dentro de lo que significa este primer curso. Muy agradecida por su atención, nos veremos la próxima teleclase.